Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado, por tu amor y por la salvación tan grande y maravillosa. Estamos viviendo el último tiempo de la historia humana, pero nos hizo conocerte y vivir dentro de tu gran gracia y amor. También te damos gracias por darnos la oportunidad de vivir para tu gloria. Tu gracia y amor son ilimitados, pero somos muy débiles. Enséñanos siempre con tu palabra y ayúdanos a andar siempre en tu palabra. Esté con nosotros durante el retiro de verano y obra fuertemente para que muchas personas puedan recibir la salvación. Ayúdanos para que podamos dar gloria y alabanza a ti. Fortalece las manos que prepararán el retiro y predicarán a las almas perdidas, y muestra tu obra y poder. También ayúdanos para que podamos participar y trabajar juntos en el retiro. En esta hora, danos tu palabra necesaria para nosotros y despierta nuestro corazón. También ayúdanos para que pensemos profundamente en lo que debemos hacer en ti. Esté con los hermanos que están predicando en países extranjeros y muestra tu obra para que puedan predicar el Evangelio más fuertemente. Te pedimos que nos ayudes y uses a cada uno de nosotros para predicar el Evangelio. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Isaías capítulo 39. Isaías capítulo 39. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Vamos a leer el versículo 4 juntos. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Hasta aquí. El retiro de verano empieza la próxima semana. ¿Están felices, sí?
Todo el año, el retiro es el tiempo que podamos ver el número más grande de personas que reciben la salvación. Entonces, por medio del retiro de verano, muchas personas reciben la salvación. También la vida y el corazón de los que lo participan en él son cambiados. La vida de algunos cambia totalmente por el retiro. Entonces, creo que es muy necesario que oremos y nos preparemos juntos para el retiro. Entonces, hoy, aquí Isaías capítulo 39, versículo 4, está escrito así. ¿Qué han visto en tu casa? Hoy vamos a meditar la palabra con esta pregunta. Entonces el título del sermón de hoy es ¿qué han visto en tu casa? Ellos. ¿Qué han visto? No, con este tema voy a hablar. Primero, quiero explicar el fondo histórico de esta palabra. Durante la historia de Israel, el rey Ezequías era uno de los reyes que fue usado honrosamente por Dios. Al pensar en los reyes que fueron usados por Dios en el Antiguo Testamento, podemos recordar primero a David, después a Ezequías y a Josías. Son los representantes de los reyes usados por Dios. Pero cuando Ezequías tenía 39 años, en aquellos días de repente enfermó de muerte. Y Dios le dijo que expresara su voluntad a sus hijos porque iba a morir. Escuchándolo, el rey Ezequías estaba desesperado y oró a Dios con gran llanto diciendo, Dios, hasta ahora te he adorado bien. Si muero ahora teniendo solo 39 años, sería muy lamentable. Así le oró con todo corazón para que Dios le alargara su tiempo. Y Dios le prometió añadir 15 años a su vida. Ezequías estaba de muerte cuando tenía 39 años, pero él vivió 15 años más y murió cuando tenía 54 años. Aunque Ezequías había enfermado de muerte, experimentó algo milagroso, ¿no? También experimentó que su espíritu fue salvo. Además, experimentó el gran milagro que la sombra del sol retrocedió 10 grados. También en su vida, cuando un gran ejército de Asiria se levantó contra Israel, era el ejército de 180,000 soldados. Pero una noche murieron todos por la mano de un ángel, así experimentó la victoria milagrosa. Él era un hombre quien experimentaba muchos milagros de Dios hasta la salvación de su espíritu. Después de que Ezequías tuvo todas estas experiencias, un día le llegaron los enviados babilonios desde muy lejos. En esta época, Babilonia no se llevaba bien con Asiria. Entonces, cuando el gran ejército de Asiria fue juzgado y derrotado completamente por Israel, ¿quién debería haber estado feliz? El rey babilonio se regocijó muchísimo y quería saber cuál era la razón de la victoria y cómo lo hizo Israel. Por eso mandó a sus siervos. La distancia entre Babilonia e Israel es más de 1000 kilómetros. Desde un lugar tan lejos los enviados llegaron a Israel. Vamos a ver capítulo 38, versículo 1. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y hizo oración a Jehová y dijo,
Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había descendido. El padre de Ezequías era Acaz, y el rey Acaz inventó un reloj del sol. Según la crónica, este reloj fue creado utilizando la forma de gradas. Entonces, la sombra del sol ascendía y descendía las gradas al cambiar la hora. Dependiendo de la hora, la sombra sube 1 grada, 2 gradas o baja así. Isaías le preguntó a Ezequías, ¿Dios hará ascender la sombra 10 grados adelante o volver 10 grados atrás? Y Ezequías respondió que Dios haría volver la sombra del sol atrás porque era más fácil que ascenderla adelante. En otras palabras, el sol debe avanzar 10 grados o retrasar 10 grados más rápido. En las palabras más simples, la tierra tiene que moverse hacia adelante o retroceder más rápido. Estas cosas solamente Dios puede hacerlas. De verdad, esto ocurrió en la historia. Está escrito en la historia de Israel, en la Biblia y también en los libros de la historia de China. Un día en la época de Ezequías está escrito detalladamente que los chinos pudieron ver 2 puestas del sol. La crónica china dice que ese día se había puesto el sol una vez, pero salió de nuevo y se puso por segunda vez. Era un suceso real. Ezequías realmente vio con sus propios ojos el retraso del sol y la muerte del gran ejército de Asiria, y experimentó la sanación de su enfermedad y la salvación de su espíritu. Vamos a ver el capítulo 38, versículo 17. Vamos a ver 17. Así Ezequías dijo, He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esto es de lo que el rey Ezequías se dio cuenta. Cuando él estaba cerca de la muerte, pudo entender perfectamente el Evangelio, que sus pecados fueron echados detrás de la espalda de Jesús. Después de pasar todo esto, el rey babilonio envió a sus siervos a Ezequías. Vamos a ver capítulo 39, versículo 1. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Ezequías derrotó a Asiria y se recuperó de una enfermedad mortal a través de un poder sobrenatural. Entonces el rey babilonio quería aprovechar esta oportunidad para tener una buena relación con Israel y también para espiarlos. Con estos varios motivos envió a su gente. Dice que envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había recuperado. Pero cuando llegaron los enviados babilonios desde tan lejos, a más de 1000 kilómetros, Ezequías les debía haber preguntado por qué llegaron.
Al ver la invasión del gran ejército de Asiria, él oró con todo corazón y preguntó a Dios qué debía hacer. Por tanto, pudo vencerlos mediante la ayuda de Dios. Al sufrir de la enfermedad también, él preguntó a Dios si podía sanarse. Pero después de sanarse y estar en paz, ya no le preguntó a Dios. Cuando vinieron los enviados desde lejos, debía haberle preguntado a Dios. Josué hacía bien todo en su vida, pero se equivocó una sola vez. Cuando los moradores de Gabaón vinieron a él fingiendo ser embajadores de tierra muy lejana, según su propio juicio, Josué pensó que realmente eran de un pueblo lejano. Por eso hizo alianza con ellos, pero la verdad fue que eran sus vecinos. La Biblia dice que Josué no le consultó a Dios y esto fue su error. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Está escrito así en la Biblia. Se debe preguntar, consultar a Dios en todos los caminos, en todas las cosas. Al ver la visita de los babilonios de un país muy lejano, Ezequías debía haberle consultado a Dios. Cuando la reina de Etiopía vino a Salomón a la distancia de 1500 kilómetros, ella vino a él con una buena intención. Vino para encontrar las respuestas de los problemas de su vida. Pero aquí, los babilonios vinieron a Israel con otro motivo. Vinieron con otra intención, pero Ezequías no consultó a Dios, sino actuó según su juicio carnal. Entonces, uno de sus errores típicos fue esto. Él debía haber preguntado a Dios acerca del propósito de los babilonios cuando llegaron desde muy lejos. En la época del Antiguo Testamento, había un hombre que siempre había consultado a Dios, David. Sin faltar, David siempre le preguntaba a Dios antes de actuar. Ezequías había hecho bien siempre consultando a Dios, pero en este caso no le preguntó. Cuando él tenía paz y todo prosperaba como deseaba, ya no le consultó a Dios. Vamos a ver versículo 2. Ezequías se regocijó con ellos. Si hubiera pensado en la intención de la visita, habría podido tener la sospecha de ellos, pero solamente se regocijó pensando en el hecho de que vinieron desde un país muy lejos. Ezequías se regocijó con ellos. ¿Viene este gozo del Espíritu Santo o de la carne? Es de la carne. Si nos apoyamos y nos gusta la consolación y alegría humana, podemos tener gran problema. ¿Con qué debería regocijarse el rey Ezequías? Tenía que gozar por la salvación de Dios y por las bendiciones de Dios que él había experimentado. Pero se regocijó por lo que fue reconocido por un país lejano, por lo que fue consolado por ellos y por lo que fue alabado. Después de recibir la salvación, la alegría de los cristianos ya es diferente que la de los mundanos. ¿Con qué me estoy regocijando? Gozamos recibiendo la salvación. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Quiere decir que los salvos realmente recibieron la salvación, tienen el gozo por su salvación, aunque no vieron a Jesús. También, mientras están llevando una vida cristiana correcta, gozan por la alegría dada por el Señor. Por eso, está escrito en Salmos 4, versículo 7, Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tú diste alegría a mi corazón. Los salvos tienen esta alegría en su corazón.
También Habacuc capítulo 3 dice así. Vamos a buscar Habacuc capítulo 3, versículo 17. Versículo 17 y 18. Leamos juntos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Su vida está llena de nada. La higuera no da higos, las viñas no dan uvas, los olivos no dan aceitunas, no hay nada que cosechar en campo, no tiene vacas ni ovejas, pero dice, siempre te alabaré con alegría por Dios, quien es mi Salvador. Alegrarse por Dios, regocijarse por la salvación. Debemos gozar por la alegría que Dios nos da. Ezequías se regocijó mucho, pero estaba feliz por la alegría de la carne. Estaba muy gozoso porque los enviados le llegaron desde muy lejos con cartas y regalos. Sus cartas deberían haber sido bien escritas, alabando mucho acerca del rey Ezequías, ¿no? Después de leerlas, él se sentía muy alegre. Además, al mandar a los enviados, el rey de Babilonia debería haber mandado las mejores cosas de su país para regalarle, ¿verdad? Probablemente Ezequías recibió unos regalos rarísimos nunca vistos en Israel. Por lo tanto, estaba gozoso y se alegró mucho. Fue tan enaltecido por los babilonios y perdió la razón. No se debería querer o buscar la alabanza de los hombres. Además, estas alabanzas no fueron de los salvos, ¿sí? Eran paganos, gentiles. Pero los babilonios, los gentiles, lo alabaron mucho y escuchándolo, Ezequías se emocionó. Se regocijó muchísimo y volvió a pensar que era un gran hombre. Ya que estaba presumiéndose, les mostró todo lo que tenía. Debía haber calculado las pérdidas y las ganancias para su país, ¿no es cierto? Vamos a ver el siguiente versículo. Isaías 39, versículo 2. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Viendo esto, parece que el rey Ezequías era muy inmaduro. Tenía un corazón de niño, ¿verdad? Por las alabanzas y regalos, estaba muy emocionado y les mostró todas las cosas porque vinieron desde muy lejos. ¡Wow! En Israel hay muchos tesoros. Pensaron ellos porque han visto varias cosas buenas. ¿En qué pensaron los enviados babilonios? Tenemos que invadir a Israel para quitarlas todos estos tesoros. Ezequiel les hizo llenar sus corazones solo con este pensamiento. Sobre esto, ¿quién dio todas estas cosas a Israel? Todos son de Dios, pero las mostró como si fueran suyas. Ezequías cometió un gran error. Fue completamente engañado. A través de este asunto, luego Babilonia preparó la guerra e invadió a Israel. Como está escrito en versículo 1, la razón por la que Ezequías estaba tan emocionado y gozoso es porque los enviados vinieron desde muy lejos con cartas y regalos. No hay que ser engañados por las hermosas palabras. No tienen que ser engañados por cartas de amor. Al recibir una carta de amor, se puede escribir lo que no está en su corazón. En estos días nos mensajeamos mucho por celular. Por los jóvenes especialmente no deberían ser engañados por los mensajes.
Se puede escribir solo buenas cosas como uno quiera. Si toma un libro de buen estilo y lo copia, puede escribir muy bien. Por eso, la Biblia dice, cuando hablaré amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Pero aquí el rey Ezequías fue engañado recibiendo las cartas y preciosos regalos. Además, Ezequías es el pueblo de Dios. Entonces, si viene un gentil, un pagano, debería precaver de él. Pero ellos vinieron de un país lejano, le entregaron cartas y presentes y lo trataron bien. Entonces les abrió su corazón y se hizo muy amigos con los gentiles. El haber hecho amistad con incrédulos se volvió la raíz del mal. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Es imposible tener comunión entre la luz y las tinieblas. Pero a causa de venir desde tan lejos, a causa de hablar bien de él, Ezequías se hizo muy amigo de ellos, abriéndoles todo su corazón. Dice que no hubo cosa en su casa y en todo el país que Ezequías no les mostró. Significa que debería haberlo llevado por todo Israel. Se hicieron muy amigos. Y eso se volvió la raíz del mal. En la Biblia sale el rey Josafat y reinaba bien Judá. Aunque vivía correctamente ante Dios, guardando su fe, ¿quién era su amigo íntimo? Era muy cercano con Acab, a quien Dios lo aborrecía. Lo saben, ¿sí? Y después de la muerte de Acab, también hizo amigos con Ocosías, el hijo de Acab. Eran muy amigos, entonces le dio a su hija como esposa el hijo de la casa de Acab. Pero él era incrédulo, ¿es verdad? Aunque Josafat mantuvo su fe ante Dios, pero arruinó la vida de sus hijos y de sus nietos, asociando a su hija con la casa de Acab a través del matrimonio. Una relación incorrecta provoca gran pecado. Ahora, al verlo, el profeta Isaías pensó que el rey actuó neciamente, por eso le dijo así, versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿quién dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Todavía Ezequías no se dio cuenta de su necedad. ¿De dónde le vinieron ellos? ¿Y qué le dijeron al rey? Preguntó Isaías. Y respondió el rey, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Han venido a mí. Quiere decir, yo soy tan famoso, un gran hombre. Se consideró a sí mismo muy magnífico. Dios lo hizo así famoso y próspero, pero enorgulleció de sí mismo. Por eso, el profeta Isaías otra vez le preguntó claramente, versículo 4. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. ¿Qué han visto en tu palacio? Los incrédulos, los enviados babilonios, no pudieron ver nada de Dios, a quien Ezequías y los israelitas adoraban y servían. ¿Qué han visto ellos? ¡Wow! Israel tiene muchas cosas preciosas. Vamos a quitárselas. Ellos recibieron solamente esta impresión y nada más. Entonces Isaías dijo así. Vamos a ver el versículo 6, versículo 5.
Entonces dijo Isaías, Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Finalmente le robaron todo lo que tenía. ¿Qué han visto en tu palacio? ¿De qué has hablado? Entonces, ¿de qué quería hablar Isaías? Vamos a ver lo que Isaías dijo. Vamos a buscar Isaías capítulo 63, versículo 7. Isaías capítulo 63, versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa. El profeta Isaías tenía en mente las cosas de las que quería hablar. En Isaías, en capítulo 5 también, Isaías llamó a Dios mi amado. Isaías era un hombre que realmente amaba a Dios y siempre quería hablar de Dios. Por eso, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Yo hablaré de toda la misericordia y de la alabanza de Dios, y alabaré de la gracia y la piedad que Dios nos dio. Pero Ezequías cometió un error respecto a este punto. Pedro, Santiago y Juan eran las personas más cercanas que siguieron a Jesús. Ellos vieron a Jesús con sus ojos y presenciaron la transformación de la apariencia de Jesús en el monte, ¿no? También vieron a Jesús crucificado y resucitado. ¿Qué agarraba el corazón de los apóstoles? Solo Jesús. Pedro y Juan levantaron a un lisiado de nacimiento. Entonces, ¿en quiénes pusieron los ojos muchas personas? Ellos miraron a Pedro y a Juan. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Es el Señor quien lo curó. ¿Por qué están mirándonos como si por nuestro poder hubiéramos hecho andar a este lisiado? Pedro, Juan y todos los siervos del Señor, ellos querían mostrar solo a Cristo, a quien vieron y conocieron personalmente. Entonces, cuando llegaron los enviados de Babilonia, Ezequías tenía que haber consultado a Dios primeramente. Tenía que haber preguntado de qué debía hablarles. Además, él debía haber tenido muchas cosas que decirles, ¿no? Ezequías había experimentado la salvación del Espíritu y varias obras sobrenaturales de Dios. Por lo tanto, tenía que mostrar el poder de Dios. Cómo fue curado de la enfermedad mortal, cómo volvió 10 grados atrás de la sombra en el reloj del sol, cómo Dios gobierna a Israel, cómo recibió la salvación, etc. Cuántas cosas tenía para decirles, pero no les contó nada de estas cosas, sino habló solamente de sus posesiones materiales, presumiendo. Y el resultado fue una vida en cautiverio por Babilonia. También aquí, en el capítulo 39, Isaías preguntó qué han visto en el palacio del rey. Esta es una pregunta importante para la vida cristiana de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a pensarla más ampliamente. Primero, vamos a pensar en esta pregunta respecto al hogar, a la familia. ¿Qué han visto en el palacio del rey? ¿Qué han visto en su casa, en su hogar? En casa, la esposa está mostrando algo
a su esposo y a sus hijos. D.L. Moody, el predicador, dijo: voy a preguntar de tu salvación a tu esposa. Es porque los más cercanos pueden saberla bien. ¿Qué han visto en el palacio del rey? La esposa que tiene su familia está mostrando algo en su casa. Es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué están viendo el marido y los hijos en la esposa? Si la esposa podría mostrar este aspecto de su vida, sería bueno, ¿sí? Vamos a buscar 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 1. 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno y del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si habéis el bien sin temer ninguna amenaza. Miren, si realmente la esposa puede tener esa actitud, sería muy bueno. Por eso aquí, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Si la esposa muestra la actitud de sujetarse a su marido, ¿cuánto mejoraría su hogar? ¿Cuánto mejorará su hogar? Si honra a su marido sirviéndole bien, la esposa va a ser honrada espontáneamente. La esposa obediente ha de ser feliz. Si la esposa tiene un carácter impositivo, podría ser la jefa de su familia, pero su corazón no estará dichoso, porque el gozo verdadero es lo que Dios da. Al obedecer la palabra de Dios, Dios nos da la felicidad real en nuestro corazón. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿no? Estos maridos no son salvos, los que no creen en la palabra, pero los que se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Respecto a la conducta de sus esposas, la primera conducta es la obediencia a su marido. Excepto el creer en Jesús, si la esposa honra a su marido y la obedece bien, el marido y los hijos van a verlo. ¿Por qué lo deben hacer? A través de esta conducta ella muestra el temor a Dios. Y si la esposa muestra este aspecto de su vida, respetando y amando a su marido en casa, sus hijos van a verlo. Van a pensar: ah, mi mamá realmente respeta y ama a mi papá. Entonces ellos van a aprenderlo automáticamente. Van a ser bien educados. Bien, versículo 3. Vuestro atavío no sea el extremo de peinado ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí, el interno, el del corazón, ¿no?
Si la esposa puede mostrar la actitud afable en casa, este hogar va a ser muy alegre. Por eso, la esposa que es suave, apacible, alegre de corazón, viviendo felizmente por el Señor. Si hay una esposa así, que es siempre alegre y amable, seguramente ese hogar se volverá muy alegre. Es la esposa quien tiene la responsabilidad de formar un ambiente placentero y dulce, o lo contrario. Por eso, cuando la mujer es apacible y tierna, ese hogar va a mantenerse bien. Su hogar va a ser feliz. Entonces, ¿cuán feliz será la familia si vive deleitándose solo en el Señor? Por lo tanto, el marido va a volver a su casa sin demorar fuera de la casa. En Levítico, el capítulo 11, salen las aves abominables. Y primero se menciona de las aves de presa, las aves feroces. La ferocidad en el hogar es un gran problema. Cuando la mujer es feroz, muchos problemas complicados van a ocurrir en su hogar. Si la esposa lo hace sentir incómodo en casa y es siempre agresiva, el esposo no va a volver a su casa inmediatamente después de su trabajo o va a intentar acortar el tiempo con su esposa. Si quieren que el esposo regrese a casa más tarde, deben tratarlo ferozmente como quieran. Entonces debemos pensar, ¿qué actitud estoy mostrando a mi familia ahora? Aquí dice que el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, ¿no? Significa que hay que tener un espíritu que no se mueve por la circunstancia. Indica que una buena esposa se manifiesta a sí misma con cuanta más dificultad se confronte. Marcando esto, vamos a buscar Eclesiastés, el capítulo 11, versículo 8. Eclesiastés 11, versículo 8. Leamos juntos. Pero aunque ni un hombre viva muchos días y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Aunque un hombre viva muchos años y tenga gozo en todos ellos. Significa que porque Dios está vivo, se debe vivir teniendo gozo con un corazón positivo. Pero dice que, sin embargo, los días de las tinieblas serán muchos. En nuestra vida hay muchos días de las tinieblas. Así la vida es determinada desde el principio. Cuando tengamos algunas dificultades en casa, debemos recordar esto. Y también pueden ocurrir las cosas más difíciles en el futuro. Esto es normal. Entonces, cuando estemos en el tiempo difícil, tenemos que intentar mantener el espíritu quieto en el corazón. Un espíritu que no se asuste por la circunstancia, apoyándonos solamente en Dios. Si podríamos ser una esposa quien pueda animar y darle fuerza a su familia, qué maravilloso sería. La dificultad y sufrimiento de la vida fueron preparados desde el principio. Por eso la Biblia dice que necesitamos un espíritu tranquilo y quieto. De todos modos, la contienda del hogar puede arruinar a los hijos. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 27. Proverbios 27, versículo 15. Gotera continúa en tiempo de lluvia, y la mujer renciosa son semejantes. Gotera continúa en tiempo de lluvia, y la mujer renciosa son semejantes. Si la gota del alero continúa cayendo, puede perforar el suelo de cemento. Por eso, el versículo explica que al tener una pelea fuerte, se puede hacer un hueco grande, una herida profunda en el corazón.
Vamos a buscar Proverbios, el capítulo 19. Versículo 13. Dolor es para su padre y el hijo necio, y gotera continúa las contiendas de la mujer. Y también busquemos Proverbios capítulo 21, capítulo 21, versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Entonces, todos los problemas del hogar pueden pasar en paz si la esposa cierra la boca. Al tener problemas, solamente la mujer debe cerrar la boca y debe apoyarse completamente en Dios, pensando que es normal tener las dificultades. Al principio, Dios hizo la esposa como ayuda idónea de Adán, ¿sí? Los casados recuerdan bien su fecha del casamiento, pero no tienen que olvidarse del propósito del casamiento. Si la esposa se acuerda bien de la fecha del matrimonio, pero se olvida por qué se ha casado, no es bueno. Se casó como ayudante de su marido. Entonces, vamos a ver Proverbios 27, versículo 3. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira de necio es más pesada que ambas. Es muy pesado cargar la piedra todo el día. Es muy pesado cargar la arena todo el día. Pero tener discordia, tener conflicto en el corazón es más pesado que los dos. Por eso, entonces, si uno causa un conflicto psicológico continuamente, es más cansador que un trabajo duro. Al contrario, si quiere hacer un ambiente cómodo en su casa, tiene que cerrar la boca. Esto va a ayudar mucho. Entonces sería bueno volverse una esposa que pueda animar a su familia. Hay muchos adornos en casa, pero no hay algo mejor que la esposa cariñosa y amable. Por eso, para ser una esposa afable y tierna, es muy necesario mostrar esa actitud. Sería muy bueno si la esposa trata bien con alegría las visitas que tengamos. Aquí volvemos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El mejor atavío de la mujer es la forma de obediencia. La hermosura de la mujer viene de la verdad, bondad y belleza por orden respectivo, no por la belleza, bondad y verdad. Lo más importante es la verdad, después la bondad y últimamente la belleza. Aunque una mujer es muy hermosa por fuera, pero si lo interno no es hermoso, ya no es hermosa. La hermosura verdadera de las mujeres es el honrar a su esposo y el ser una esposa suave. Y en el tiempo de dificultad, dar las palabras de ánimo cerrando la boca para quejarse. Si puede mostrar tal imagen, esa será la máxima hermosura de ella. Por eso, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, ¿no? Estando sujetas a sus maridos. Por eso, la obediencia es un trabajo de vida para las mujeres. Y las que realmente pueden honrar a su marido, también pueden honrar a Dios teniendo temor a Él. Entonces, ¿qué han visto en su hogar? Vamos a buscar Proverbios, el capítulo 31.
Capítulo 31. Versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino. Entonces, la primera imagen de mujer virtuosa es dar bien a su marido todos los días de su vida. Y la segunda imagen de mujer virtuosa es trabajar con diligencia. 13, vamos a ver. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Estos días es difícil encontrar a una mujer que trabaja así, ¿no? El principio de su conducta es la diligencia. La mujer virtuosa primero hace el bien a su marido y luego tiene diligencia llevando una vida frugal. Es una imagen de hacer lo mejor que pueda para orar, ¿sí? Tiene el motivo. No es para disfrutar una vida abundante para sí misma. Dice que al comprar un campo evalúa bien. Ella muestra la imagen de una esposa muy diligente. Por eso, el segundo aspecto de la mujer virtuosa es tener la diligencia. Pero, ¿por qué quiere ahorrar tanto? Vamos a ver el siguiente versículo. Es porque tiene una perspectiva correcta de valores. Versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. El tercer aspecto de la mujer virtuosa es tener la perspectiva correcta. Porque tenía buen punto de vista, podía ver a los pobres y a los necesitados. Ella quería ayudarlos y levantarlos. Piensa primero en el prójimo, después de las personas de su casa y al último en sí misma. ¿Qué perspectiva tiene ella? Ella misma es la última, la penúltima es su casa y el primero es su prójimo en necesidad. Tiene buena perspectiva de vida. Porque tiene corazón adelante para guiar a los miserables al seno del Señor y para levantarlos, está orando diligentemente. Luego, el versículo 23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Entonces, ella está apoyando a su marido de cualquier manera para que él brille. Y el versículo 25, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Está mostrando una vida sufrida por mucho trabajo, ¿sí? Ahora se esfuerza mucho para poder sonreír el futuro. Versículo 26, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan del balde. Se levanta a sus hijos, la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasa a todos. Por eso, primeramente actuó y luego abrió su boca con sabiduría. Primero se mostró por su conducta, ¿verdad? Por lo tanto, sus hijos se levantaron y la llamaron bienaventurada, también su marido, y la alabaron. Ella les mostró buena imagen.
¿por qué hizo así la mujer? Veamos versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aquí está la clave de su virtud, el temor al Señor. Por eso, la mujer que teme al Señor es la mujer virtuosa. La mujer virtuosa tenía la fe firme en Dios y el corazón de temer a Dios. La razón por la que hacía bien a su marido es porque teme a Dios. La razón por la que vivía con diligencia, la razón por la que se esforzaba para orar es por el temor a Dios. Y porque temía a Dios, podía pensar en los miserables. Tenía una perspectiva correcta. Porque temía a Dios, trabajaba diligentemente con gusto. Su clave, su principio de vida es el temor a Dios. Vamos a ver versículo 22. Ella se hace tapices. Aquí está escrito tapices, pero en el capítulo 7 es traducido colchas también. Entonces, tapices y colchas son iguales. La razón por la que se menciona tapices es que es un lugar para sentarse, ¿sí? La colcha es para echarse, ¿sí? Quiere decir que esta mujer sabe bien su posición, sabe bien dónde debe sentarse y dónde debe echarse. Es una mujer que entiende muy bien su lugar. ¿Qué han visto? En casa, el marido mira a la esposa, también sus hijos la miran. ¿Qué han visto? La esposa está mostrándose todos los días. Busquemos 1 Pedro el capítulo 3. Habla del esposo, ¿no? 1 Pedro el capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El marido también está mostrando algo en casa. ¿Qué está mirando su esposa y sus hijos en el esposo? Se muestra claramente. El marido está mostrándose en casa. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Si el esposo muestra su acción de leer la Biblia y de orar con integridad, cuán bueno será. O puede mostrar la de mirar la televisión siempre. Él muestra cualquier conducta que sea. Vivid con ella sabiamente. Desde el principio, los hombres fueron creados para trabajar con el sudor toda la vida. Por lo tanto, deben mostrar su fidelidad y diligencia por su trabajo. Eso es bueno. El vivir con la esposa no es hospedarse, sino es vivir bajo un mismo destino. Vivid con ella sabiamente y dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La mujer es más frágil que el hombre. Por eso aquí dice que es como un vaso más frágil que el cristal. Entonces, el esposo no tiene que hablar groseramente ni tratar a su esposa duramente, porque la mujer es como un vaso más frágil. El marido debe evitar decir las palabras radicales y debe actuar con corazón cariñoso. El Señor siempre nos trata bien generosamente, ¿sí? Como el Señor nos ama siempre, el marido debe tratar a su esposa con cariño y si ella se equivoca, tienen que ayudarla cubriendo la falta.
no debe molestarla ni lastimarla, por lo que ella es más débil que el hombre mismo. En casa, el marido también muestra algo a través de su conducta. ¿Realmente ustedes están pensando que su esposa es un vaso más frágil? Entonces el esposo tiene que tener un corazón muy ensanchado en casa, porque de verdad la esposa es como vaso de cristal. Aunque la esposa le hable de una manera irritante, el esposo debe recibirlo con corazón abierto y debe ser expansivo. ¿Lo están haciendo así? Si al contrario le hace sudar sangre a su esposa poniendo peros hasta en las cosas más triviales, él estaría mostrando su forma de ser, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como la coheredera de la gracia de la vida. Debemos pensar si realmente le damos honor a la esposa, si realmente la consideramos como piedra preciosa. El Señor nos amó hasta la muerte. Así la esposa siente que su marido la ama con todo corazón. Tenemos que pensarlo. El esposo también continuamente muestra su conducta en casa, en el hogar. Por eso, él no tiene que pensar solamente qué cosa quiere recibir de su esposa, sino debe intentar mostrar su esfuerzo y su sacrificio para la familia. Los padres son gran influencia para sus hijos. Por eso, sale así en la Biblia, en 2 Samuel, el capítulo 23, dice, declara David el hijo de Isaí. David escribió de sí mismo llamándose como el hijo de Isaí. La frase el hijo de Isaí incluye a su mamá también. Significa que la influencia más grande en su vida vino de sus padres. Estamos reunidos aquí ahora, pero ¿quién fue la persona que me influyó más para llevar mi vida cristiana? El que me predicó me influyó indirectamente. En general, las personas que nos dieron la influencia más grande deberían ser nuestros padres. Mamá o papá nos influyó más que el resto. Es porque ellos nos mostraron muchas cosas por sus conductas en casa. Aunque uno dice, no voy a portarme como mi papá, ¿qué pasa después de casarse? Actúa semejante a su papá, ¿verdad? Imita a su papá sin querer. ¿Por qué? Porque siempre lo miraba. ¿Qué han visto? Generalmente la hija actúa como su mamá, es cierto, ¿no? Y el hijo actúa casi como su papá. ¿Por qué? Porque lo miraba siempre. Así, mientras estamos viviendo cada día, estamos mostrando algo continuamente. En el mismo tiempo, algo está siendo plantado en nuestra mente implícitamente. Entonces, ¿qué están mirando en casa? Así nos preguntan. Y los hijos también muestran algo en casa. Al ver a los hijos, ¿qué van a pensar sus padres? ¿Nuestros hijos están obedeciendo bien o siempre nos contestan o nos agradan realmente? Ellos están mostrando algo. Vamos a buscar Proverbios, el capítulo 15, versículo 20. 15, versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Los hijos sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Los hijos que menosprecian y desatiendan a su mamá son muy necios. Son hijos que rechazan la bendición de Dios totalmente. Proverbios, el capítulo 23,
versículo 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. De verdad, los que siempre están por los hijos son sus padres. No son mis amigos los que van a apoyarme hasta el fin. Cuando estoy enfermo, cuando estoy en la dificultad, siempre están por mí porque son mis padres. Por eso, tenemos que tener un gran amor a los padres. Si no son salvos todavía, debemos esforzarnos para guiarlos al Señor de cualquier manera. Entonces, nuestros hijos están obedeciendo bien. Están esforzándose para agradar a los padres o están dando angustias a sus padres. Los hijos muestran algo en casa. En caso de que los padres son salvos, si los hijos viven bien en el Señor, sus padres van a ser animados para llevar una mejor vida cristiana. Pero si los hijos tienen una vida cristiana floja, la vida cristiana de sus padres estará ocupada con los hijos. Después de que Raquel dio la luz a su segundo hijo, lo llamó Benoni. Benoni significa hijo de tristeza, pero su papá Jacob cambió su nombre y lo llamó Benjamín, el cual significa hijo de la mano derecha. El hogar también, un hijo puede ser hijo de tristeza o puede ser hijo de la mano derecha. Si el hijo es ignorante de modales o irresponsables, van a ser Benoni, el hijo de tristeza a sus padres. Si es arrogante, va a ser hijo de tristeza. Si el hijo es egoísta y solamente procura sus cosas, van a ser hijo de tristeza. Si lo hace lo mejor posible, si no hace lo mejor posible porque es perezoso, va a ser hijo de tristeza también. Si es ignorante de las cosas espirituales como Esaú, va a ser hijos de tristeza. ¿Qué han visto? En casa, el padre, la madre y los hijos constantemente muestran algún aspecto. Es igual en el trabajo. ¿Qué han visto en el trabajo? En el trabajo también mostramos algo, ¿no es así? Como empleados, ¿qué aspecto estamos mostrando? Igualmente, los jefes muestran sus conductas. Cuando estoy trabajando como empleado, las personas de los alrededores me miran continuamente. ¿Qué han visto ellos en mi lugar de trabajo? Ellos me ven que soy siempre honesto porque soy cristiano verdadero. Un cristiano podría ser el presidente del trabajo. Los empleados van a hablar de su jefe cristiano y están mirando en él. Esto pasa en colegio o universidad también. Alumnos alrededor de ti que están mirando de ti en colegio o universidad. Un cristiano siempre muestra algo en su lugar. En la relación con nuestros vecinos, estamos mostrándoles algo. ¿Nos sacrificamos por ellos? ¿Trabajamos para ayudarlos? ¿Realmente mostramos esas conductas? ¿O mostramos una conducta más egoísta aunque somos cristianos? Les mostramos algo. Al recibir sufrimiento injusto,
lo aguantamos con paciencia pensando en Dios o discutimos y nos peleamos con quien nos causó el sufrimiento. A nuestros vecinos estamos mostrando algo cada día. Al sufrir injusticia por una persona, todavía oro por él y lo bendigo aunque él es mi enemigo. Él también tiene espíritu, entonces no debe ir al infierno, ¿no es así? Lo tratamos bien en vez de vengar, estamos mostrando algo. Busquemos Romanos el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa en vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y del bien el mal. No paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Seguimos mostrando algo a los que encontramos todos los días. Ahora, vamos a considerar esto desde otro ángulo. Nosotros vivimos en el mundo, pero también pasamos mucho tiempo en la iglesia. En la iglesia, ¿qué están mirando los hermanos santos en mí? Debemos pensarlo profundamente y seriamente. ¿Qué piensan en mí los hermanos de la iglesia? Los hermanos en mi distrito. ¿Qué han visto ellos? ¿Qué están mirando ellos en la iglesia? Nosotros mostramos algo en la iglesia. Nos ven como egoístas o buenos colaboradores dentro de la comunidad. Estamos mostrando algo a los hermanos. ¿Qué han visto ellos? ¿Nos ven como egoístas o buenos colaboradores dentro de la comunidad? Estamos mostrando algo a los hermanos. ¿Qué han visto ellos? En Nehemías, el capítulo 3, Nehemías volvió de Babilonia y reedificó la pared del castillo con su pueblo. Todos los israelitas participaron en este gran trabajo y eso fue la obra del Señor. Ellos construyeron la pared primero y luego arreglaron las puertas con todo su esfuerzo. Pero allí está escrito que los nobles de los tecoitas no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. No tuvieron ningún interés. En el capítulo 3 salen muchas puertas como la puerta de las ovejas, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, etc. Estas puertas son la sombra de Jesús y al mismo tiempo es la sombra de la vida cristiana de los santos. Todos son la obra del Señor. Pero los nobles de los tecoitas no la participaron en la obra de Dios, en la obra del Señor. Esto muestra el aspecto de los cristianos en la comunidad. ¿Qué han visto ellos?
¿Realmente estoy guardando la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz o estoy quebrantándolo? Los hermanos santos de alrededor están mirando algo de mí. La Biblia dice que tenemos que guardar la unidad del Espíritu Santo. ¿Estamos obedeciéndolo con esmero o quebrantándolo? ¿O por si acaso estamos mostrando cómo dañar la iglesia unida? Estamos mostrando a otros algo. ¿Qué han visto ellos? ¿Estamos mostrando cómo llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? ¿O propagamos otra doctrina falsa en la iglesia? Podemos mostrar la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y nuestro esfuerzo para guardarlo, o también podemos difundir otra enseñanza falsa. ¿Qué estamos mostrando en la iglesia? ¿Estamos mostrándonos como egoístas o como siervos fieles del Señor hasta la muerte? Cada día mostramos algo. ¿Solamente nos apuntamos en la comunión o la asistimos regularmente con corazón sincero? No debemos intentar complacer a los hombres, sino debemos hacer lo mejor posible porque mi vida realmente depende de la fe. Por eso tenemos que vivir más activamente. Vamos a buscar Romanos el capítulo 16, versículo 6. Capítulo 16, versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Está escrito que María trabajó mucho para los hermanos. Dentro de la iglesia hay hermanos que muestran mucho trabajo para otros como María. Luego, versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Salen unas gemelas, Trifena y Trifosa, y ellas también trabajaron mucho en el Señor. Además había hermanos como Pérsida que trabajó en el Señor. Algunos hermanos van a la iglesia casi cada día como ir a su trabajo. Tienen mucho afecto para la iglesia, entonces pasan a la iglesia siempre que tengan tiempo para ver si hay algo que pueda servir o ayudar. Significa que tienen mucho cariño y afecto hacia su iglesia. Entonces mostramos por nuestra vida si ponemos la prioridad en nuestras cosas o en las cosas de Dios. Mostramos que primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia o siempre hacemos nuestras cosas dejando el trabajo de Dios a un lado. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Estamos ocupados buscando lo nuestro o estamos ocupados en la obra de Jesucristo y el asunto del Evangelio con todo corazón? Nuestra vida muestra algo. ¿Estoy mostrando la actitud de respetar a los hermanos o de separar a los hermanos? Estamos mostrando algo. La Biblia dice que no digas mal del rey aun el secreto de tu cámara. Si critican a otros hermanos en su cama secretamente, ¿el Señor no lo sabrá? Los hermanos son muy valiosos. Salmos capítulo 16 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Los santos salvos por la sangre de Jesús son honrados porque Jesús los compró con su sangre. Aunque un hermano que se ve insignificante, él es la esposa de Cristo, el Hijo de Dios, y el que fue comprado por la sangre del Señor. Él es verdaderamente más famoso que los que tienen alta reputación en el mundo.
Algunos podrían tener algunos defectos y caracteres que no nos caen bien, pero por la única razón de que hemos recibido la salvación por la sangre del Señor, debemos estimarlos. Tenemos que pensar cómo tratamos a los hermanos que no nos caen bien. ¿Hablamos mal de ellos o todavía los respetamos bien? Vamos a buscar la Biblia. Eclesiastés, el capítulo 10, versículo 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rey y del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Debemos ser muy cuidadosos acerca de los hermanos santos. ¿Por qué? Ellos no son personas normales. Son los más famosos del mundo. Son las personas a quien Dios conoce individualmente. Por esa razón, los hermanos son muy honrosos. Entonces, ¿qué actitud estamos mostrando hacia los hermanos? ¿Los apreciamos en mucho o los juzgamos fácilmente según nuestro pensamiento? ¿Qué actitud estoy mostrando? Es igual para la iglesia en su totalidad. Ese hermano o esa hermana realmente piensa en la iglesia preciosamente. Si un hermano salvo es tan precioso, ¿cuán más valiosa es la iglesia que fue levantada por el Señor, que tiene el Señor como la cabeza, donde se muestra la obra del Señor? Por si acaso, ¿no está mostrando una actitud de criticarla fácilmente? ¿Qué han visto? Hay que pensarlo. Esta pregunta se aplica a la actitud de dar ofrenda también. Tal hermano está en la dificultad económica, pero escatima y ahora para el Señor. O tal hermano da ofrenda por necesidad, no por alegría. Algunos muestran su generosidad ayudando y sirviendo a otros hermanos con su propia riqueza y también usando para la obra del Señor. Obviamente no lo hacemos para mostrarnos a los hombres, pero así estamos mostrando algún aspecto de nuestra vida material. Si uno es generoso con su riqueza, las personas alrededor lo notan inmediatamente. ¿Qué han visto? ¿Cuándo se menciona mi nombre en la iglesia? ¿Qué va a llegar a la mente de los hermanos acerca de mí? ¿Van a decir que soy un cristiano hermoso? ¿Así los hermanos se acordarán de mí? ¿Qué impresión les doy? El nombre David de la Biblia es un nombre hermoso. Entonces, ¿qué han visto? Nosotros estamos mostrando algo siempre. Somos las personas que un día deben estar de pie delante del Señor mientras estamos llevando la vida cristiana en la iglesia, ¿no? Significa que estamos mostrando algo al Señor viviendo en este mundo. ¿Qué actitud mostramos al Señor? ¿Qué forma de vida mostramos a la iglesia y a los incrédulos? A través de mí, otras personas reciben alguna influencia y constantemente en nuestro hogar y en el trabajo, en el colegio
y en la iglesia. Por lo tanto, debemos vivir cuidadosamente ante el Señor y también debemos participar y cooperar en el retiro de verano más activamente, pensándolo más profundamente. Mediante el retiro esperamos que mucha gente pueda recibir la salvación y que el Evangelio sea predicado más activamente en Corea. Y también esto va a ser la fuerza para lograr nuestra misión de predicar por todo el mundo. Vamos a esforzarnos juntos para la obra de Dios. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado con la preciosa sangre del Señor y por hacernos vivir dentro de tu gracia y tu amor. Ahora estamos preparando el retiro de verano. Muéstranos tu gran obra a través de este retiro y ayúdanos para que mucha gente pueda participar en el retiro y recibir la salvación. Haznos pensar profundamente cuán importante es el retiro. Obra en nosotros para que podamos entregarnos a ti y gobierna el resto de nuestra vida con su santa palabra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.